Televisa presenta. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Llegamos los dueños de la guardería. ¡Tu papá! Hola compañeros, nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar de reactores nucleares. Los subtemas son procesos nucleares, fusión nuclear, estabilidad del núcleo, reactor nuclear, aplicación del decaimiento radiactivo, ejemplos que utilizan la energía nuclear, fisión nuclear, estabilidad del núcleo y aplicación de la fisión nuclear. En resumen, el poder del núcleo atómico no solo mueve estrellas, sino también muchas tecnologías que usamos día a día. La humanidad descubrió que dividir el núcleo de un átomo libera una cantidad de energía gigantesca. Este hallazgo no solo revolucionó la física, también transformó la historia con la creación de armas nucleares y centrales de energía. La energía nuclear nos mostró que la materia almacena mucho más poder del que podemos ver, y que con ese poder, la humanidad podría construir o destruir. Antes de los años 60, la mayoría de las personas creía que los continentes siempre habían estado en el mismo lugar. En resumen, la estabilidad del núcleo se debe a que las poderosas fuerzas nucleares vencen la repulsión eléctrica entre protones, y esto permite que los átomos sean estructuras estables que forman toda la materia que conocemos. Mientras la mecánica cuántica desvelaba los secretos del átomo. Los científicos descubrieron que la gravedad y el electromagnetismo no eran las únicas fuerzas que regían el universo. Al investigar acerca de la estructura del átomo, descubrieron dos fuerzas más. Una, la fuerza nuclear fuerte, que actúa como el pegamento. Mantiene unido el núcleo de cada átomo y agrupa protones y neutrones. La otra, la fuerza nuclear débil, que permite que los neutrones se conviertan en protones, emitiendo una radiación durante el proceso. Importancia. La fisión es clave en la generación de energía nuclear y también en el diseño de armas nucleares. La diferencia está en el control del proceso. En una planta nuclear, la reacción es moderada y útil. En una bomba, es rápida y destructiva. ¿Podrías explicar un poquito más en qué consiste esta reacción y cómo se consigue esa energía? Los núcleos más pesados, que tienen más protones y neutrones, son menos estables que los núcleos un poco más ligeros. En el caso de la fisión nuclear actual, los isótopos que más utilizamos son el uranio 235 y el plutonio 239. Un isótopo es un átomo que tiene el mismo número de protones, pero puede tener distinto número de neutrones. Sigue siendo el mismo elemento químico, es decir, químicamente es indistinguible, pero desde el punto de vista del comportamiento nuclear tienen comportamientos muy distintos. Por ejemplo, el uranio 235 es muy fácil de romper cuando incorpora un neutrón, mientras que el uranio 238, que es el más abundante de la naturaleza, en general no se rompe. Y entonces cuando incorpora el neutrón, pues en vez de romperse lo que hace es convertirse en uranio 239, que se desintegra enseguida y se produce en plutonio 239. Ese uranio 235, al romperse se producen dos trozos que son de tamaños parecidos, se van moviendo con una velocidad importante y cuando se frenan, depositan su energía en forma de calor en el medio que hay alrededor. Va a calentar la pastilla de combustible, va a calentar el agua, se acaba produciendo un vapor que entra en una turbina y esa turbina por el movimiento genera electricidad. En resumen, la fisión nuclear es un proceso en el que el núcleo de un átomo pesado, como el uranio o el plutonio, se divide en dos núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía. Las aplicaciones de la fisión nuclear. La fisión nuclear se usa como combustible para barcos y submarinos. En los barcos mercantes es propulsión nuclear marina,
mientras que en buques o submarinos de guerra será por propulsión nuclear naval. También se ha utilizado en pacientes enfermos de cáncer, para tratamientos con cobaltoterapia y muchas otras investigaciones médicas y científicas. Además, ha sido aprovechada para fines bélicos. A lo largo de la historia se han fabricado más de 50.000 bombas nucleares gracias a la fisión nuclear. En resumen, un reactor nuclear aprovecha la fisión controlada del uranio-235. Libera energía lentamente, ideal para generar electricidad de forma constante. La seguridad depende del control preciso de los neutrones para evitar accidentes o explosiones. Las plantas nucleares son verdaderas maravillas de la ingeniería que aprovechan el poder del átomo para generar electricidad. ¿Pero cómo lo hacen? Vamos a descubrirlo. Todo comienza en el reactor nuclear, el corazón de la planta. En este lugar, se utiliza un combustible como el uranio. Los átomos de uranio se dividen en un proceso llamado fisión nuclear, liberando una enorme cantidad de energía en forma de calor. Ese calor calienta agua en un circuito cerrado, convirtiéndola en vapor a alta presión. Este vapor se dirige hacia unas enormes turbinas, haciendo que giren. Las turbinas están conectadas a un generador eléctrico, que transforma esa energía mecánica en electricidad. Una vez que el vapor pasa por las turbinas, se enfría en un condensador, volviendo a su estado líquido para ser reutilizado. Este ciclo se repite una y otra vez, asegurando un suministro constante de energía. Y, por supuesto, la seguridad es una prioridad. Las plantas están diseñadas con múltiples sistemas de protección y capas de contención para evitar que la radiación escape al medio ambiente. Gracias a este proceso, las plantas nucleares generan una enorme cantidad de electricidad sin emitir dióxido de carbono, lo que las convierte en una opción clave en la lucha contra el cambio climático. ¿Quién iba a imaginar que romper átomos podría alimentar ciudades enteras? En resumen, la fisión nuclear ofrece beneficios energéticos y médicos importantes, pero también plantea desafíos sociales, ambientales y políticos que deben abordarse con responsabilidad. La energía nuclear ha generado un debate a nivel mundial como consecuencia de las explosiones como la de la central de Fukushima, en Japón. Partidarios se han hecho escuchar sobre el uso de esta fuente energética. Veamos las ventajas y desventajas del uso de esta energía. Uno de los principales beneficios de la energía nuclear es que es energía limpia, no contaminante. Vuela pedazos del efecto invernadero en la atmósfera, evitando la emisión de 700 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, como en el caso del combustible fósil. Además, la energía nuclear genera una producción de electricidad que en el caso de Europa llega al 33% de su consumo actual. Por otra parte, su combustible puede ser almacenado y proveer suministros hasta 10 años después, mientras que el gas depende de la distribución inmediata y el carbón requiere grandes volúmenes de espacio por un tiempo prolongado. Los ingenieros de la energía nuclear aseguran que en el caso de una explosión, la radiación expuesta a la atmósfera puede causar cáncer y malformaciones. Además, afirman que esa energía es sucia, cara y que provee menos fuentes de empleo, además de acabar con el uranio. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, explicó que las centrales nucleares son seguras y los países eligen el uranio adecuado para su construcción, teniendo en cuenta la actividad sísmica. En la placa norteamericana, por ejemplo, hay 6 plantas nucleares instaladas en zonas sísmicas, mientras que en Sudamérica solo hay una situada en Argentina. La placa euroasiática es la más extensa de centrales nucleares con más de 20, ubicadas en zonas sísmicas. El líder ruso, a propósito del tema, consideró que debe prestarse más atención a la construcción de las plantas nucleares, corroborando que al cumplirse estas condiciones, la energía nuclear es la más útil y segura para la humanidad. En resumen, la fusión nuclear es el proceso que alimenta al Sol y representa una esperanza para una energía segura, sostenible y poderosa en la Tierra. La producción de energía es el mayor desafío actual para la humanidad.
La fusión nuclear podría ser uno de los caminos. Teóricamente, produciría 4 millones más de energía que la combustión del carbón, petróleo o gas natural. Actualmente se utiliza la fisión nuclear o ruptura del núcleo de un átomo que produce energía y residuos radioactivos tóxicos. La fusión es la reacción inversa o la unión de dos núcleos ligeros que produce un núcleo más pesado, con gran desprendimiento de energía y pocos desechos. Pero aplicarlo en la Tierra sería complicado. La fusión más cercana es la de dos isótopos de hidrógeno, el deuterio y el tritio. Para lograrlo, varios reactores experimentales utilizan la técnica del confinamiento magnético. Un aparato llamado tokamak produce un potente campo magnético que permite controlar un plasma de 150 millones de grados, 10 veces más que la del interior del Sol. A esa temperatura, los electrones no están más asociados al núcleo. La energía liberada permite producir electricidad. Mientras los más optimistas aguardan mayores avances de aquí a 2015, otros sostienen que habría que esperar al menos unos cientos de años. Conclusión. El decaimiento radiactivo es un fenómeno natural que transforma elementos inestables en otros más estables, liberando energía en el proceso. Este principio se aplica en medicina, arqueología y energía, y se rige por leyes precisas como la conservación de masa y número atómico. El decaimiento radioactivo es un fenómeno natural en el cual los núcleos de ciertos elementos inestables emiten partículas subatómicas o radiación gamma con el fin de alcanzar un estado más estable. Este proceso se produce de manera espontánea y aleatoria, sin verse afectado por factores externos como la temperatura o la presión. Los tipos más comunes de decaimiento radioactivo son el decaimiento alfa, beta y gamma. En el decaimiento alfa, el núcleo emite una partícula alfa compuesta por 2 protones y 2 neutrones. En el decaimiento beta, un neutrón se convierte en un protón y emite una partícula beta, un electrón o una partícula beta positiva, un positrón. En el decaimiento gamma, el núcleo emite fotones de alta energía. Este fenómeno es fundamental en la física nuclear y tiene importantes aplicaciones en campos como la datación geológica, la medicina nuclear y la generación de energía nuclear. Conclusión. La medicina nuclear ha revolucionado el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, ofreciendo soluciones precisas y efectivas, aunque con algunos retos relacionados con los costos y la seguridad. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la radiactividad? La radiactividad es un fenómeno que se produce en núcleos de átomos inestables. Estos núcleos se descomponen emitiendo partículas y una gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. Estos núcleos inestables provienen de los isótopos radiactivos, y pese a que suena peligrosa la radiactividad, la verdad es que es de gran importancia en la sociedad actual, pues gracias a ella se pueden curar algunos tipos de cáncer a través de la radioterapia, que se encarga de destruir células cancerosas. También se pueden diagnosticar enfermedades mediante las radiografías y tomografías. La radiación además se utiliza para esterilizar diversos materiales, como material quirúrgico, medicamentos o agua potable. Se usa también en procesos industriales para determinar densidades y espesores. Por ejemplo, medir el espesor de estas piedras caliza que se usarán para fabricar cemento, o el espesor de esta pasta para galletas. También se usa para la datación de fósiles. Y desde luego no puede faltar su importancia en la investigación en las ramas de la bioquímica y la biología molecular.